discípulos y maestros. Subhuti fue uno de los discípulos de Buda. Fue capaz de comprender la potencia de la vacuidad, la perspectiva de que nada existe excepto en su relación de subjetividad y objetividad. Un día, mientras Subhuti estaba sentado bajo un árbol en un estado de vacuidad sublime, las flores comenzaron a caer a su alrededor. Te alabamos por tu discurso sobre la vacuidad, le susurraron los dioses. Pero no he hablado de la vacuidad, dijo Subhuti. Tú no has hablado de la vacuidad, no hemos oído hablar de la vacuidad, respondieron los dioses. Esta es la verdadera vacuidad. Y las flores llovieron sobre Subhuti como lluvia. Sí, sucede. No es una metáfora, es un hecho, así que no tomes esta historia metafóricamente. Es literalmente cierto, porque toda la existencia se siente feliz, dichosa, extasiada cuando incluso una sola alma alcanza lo supremo. Somos parte del todo. Y el todo no te es indiferente, no puede serlo. ¿Cómo puede una madre ser indiferente a su propio hijo? Es imposible. Cuando el niño crece, la madre crece con él. Cuando el niño es feliz, la madre también lo es. Cuando el niño baila, algo en la madre también baila. Cuando el niño está enfermo, la madre está enferma. Cuando el niño se siente miserable, la madre se siente miserable, porque no son dos, son uno. Sus corazones laten al unísono. El todo es tu madre. El todo no te es indiferente. Deja que esta verdad penetre lo más profundo posible en tu corazón, porque incluso esta consciencia, de que el todo se siente feliz contigo, te transformará. Entonces no estás alienado, entonces no eres un extranjero aquí. Entonces no eres un vagabundo sin hogar, entonces este es tu hogar. Y el todo te cuida, te ama. Así que es natural que cuando alguien se convierte en un Buda, cuando alguien alcanza la cima suprema, toda la existencia danza, toda la existencia canta, toda la existencia celebra. Es literalmente cierto. No es una metáfora. De lo contrario, perderías la esencia. Las flores caen y caen sin cesar, sin parar. Las flores que caían para Buda siguen cayendo. Las flores que caían para Subhuti siguen cayendo. No puedes verlas, no porque no caen, sino porque no eres capaz de verlas. La existencia continúa celebrando infinitamente por todos los Budas que han existido, por todos los Budas que existen y por todos los Budas que existirán, porque para la existencia no existen pasado, futuro ni presente. Es una continuidad, es eternidad. Solo existe el ahora, un ahora infinito. Siguen derramándose, pero no puedes verlas. A menos que derrumben para ti, no puedes verlas. Y una vez que las veas derramándose para ti, verás que han estado derramándose para cada Buda, para cada alma iluminada. Lo primero, a la existencia le importa lo que te sucede. La existencia reza constantemente para que lo supremo te suceda. De hecho, no eres más que una mano extendida por el todo para alcanzar lo supremo. No eres más que una ola que surge del todo para tocar la luna. No eres más que una flor que se abre, para que el todo se llene de fragancia a través de ti. Si puedes abandonarte, esas flores pueden llover esta misma mañana, en este preciso instante. Los dioses siempre están listos, sus manos siempre están llenas de flores. Simplemente observan y esperan. Siempre que alguien se vuelve Subhuti, vacío, siempre que alguien está ausente, de repente las flores comienzan a llover. Este es uno de los hechos básicos. Sin ella no hay posibilidad de confianza. Sin ella no hay posibilidad de que alcances la verdad. A menos que la totalidad te ayude, no hay posibilidad de que la alcances. ¿Cómo podrías alcanzarla? Y, por lo general, nuestras mentes piensan justo lo contrario. Pensamos en la totalidad como el enemigo, no como el amigo, nunca como la madre. Pensamos en la totalidad como si intentara destruirnos. Vemos la totalidad a través de la puerta de la muerte, no a través de la puerta del nacimiento.
Parece como si la totalidad estuviera en tu contra, combatiéndote, impidiéndote alcanzar tus metas y objetivos, impidiéndote sentirte realizado. Por lo tanto, sigues luchando constantemente contra ella. Y cuanto más luchas, más se confirma tu error, porque si luchas, tu propia lucha se refleja en la totalidad. El todo te apoya, recuérdalo. Incluso cuando luchas, el todo te apoya. Incluso cuando luchas y te equivocas, el todo te apoya. Esta es una segunda verdad que debe comprenderse bien. Si no la entiendes, te será difícil seguir adelante. Incluso si luchas con el todo te apoya, porque el todo no puede hacer otra cosa que apoyarte. Si te equivocas, aún así el todo se preocupa por ti. Incluso si te equivocas, el todo te acompaña. Si un niño se desvía, la madre se preocupa por él. Si un niño se convierte en ladrón y enferma, la madre se preocupará por él. No puede envenenarlo. Si el niño se desvía por completo, se descarría, la madre rezará por él. Ese es el significado de la historia de Jesús de los dos hermanos. Un hermano se alejó, no solo se alejó, sino que se alejó de su padre, malgastando su parte de la herencia y convirtiéndose en mendigo, jugador y borracho. El otro se quedó con su padre, ayudando en el negocio, trabajando en la granja y los jardines, acrecentando la herencia, ayudando en todo, sirviendo con un espíritu de entrega al padre. Y entonces, de repente, llegó la noticia de que el otro hermano se había convertido en mendigo, que mendigaba en las calles, y el corazón del padre se conmovió por él, y todas sus oraciones fueron para él. Olvidó por completo al que estaba cerca. Solo recordaba al que se había alejado. En sus sueños nocturnos, el otro estaba presente, pero no el que estaba cerca y trabajaba para él, quien era bueno en todos los sentidos. Y entonces, un día, el hijo mendigo regresó y su padre organizó un gran banquete. El buen hijo regresaba de la granja y alguien le dijo: «Mira la injusticia de tu padre. Lo amas, lo cuidas y le sirves, y has permanecido con él, has sido absolutamente bueno, moral, nunca has hecho nada en contra de su voluntad, pero nunca se te organizó un banquete. Han sacrificado al cordero más gordo por tu hermano descarriado. Viene como un mendigo, y toda la casa está de fiesta». El hijo, el buen hijo, se sintió muy dolido. Era absurdo. Regresó a casa enojado. Le dijo a su padre: «¿Qué haces? Nunca me han dado un festín, y yo te he estado sirviendo. ¿Qué ha hecho este otro hijo por ti? Simplemente malgastó la herencia, lo apostó todo, y ahora ha vuelto a casa mendigo». El padre dijo: «Sí, porque estás tan cerca, eres tan bueno y eres tan feliz, no tengo por qué preocuparme por ti. Pero al que se ha extraviado, mis oraciones lo siguen y mi amor lo sigue». Jesús solía contar esta historia una y otra vez a sus discípulos porque, como él decía, Dios puede olvidar a los santos. No hay necesidad de recordarlos, pero Dios no puede olvidar a los pecadores. Si Él es un padre, y les digo que no es un padre, es una madre. Un padre no es un fenómeno tan profundo como una madre. Por eso los hindúes lo llaman madre. Dios es madre, una maternidad. Jesús dijo que siempre que un pastor regresa a casa y una oveja se pierde, deja a todas las demás ovejas en el bosque, en la oscuridad de la noche, y sale a buscarla. Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros y se regocija y regresa a casa sintiéndose muy feliz, porque alguien que estaba perdido ha sido encontrado. Siempre que sucede, todos somos ovejas perdidas. Cuando una oveja se reencuentra, el pastor se alegra. Empiezan a llover flores. En Oriente, las deidades, los dioses, no son personas, sino fuerzas naturales. Todo ha sido personificado simplemente para dotarlo de un corazón, de un latido, para hacerlo más compasivo. Así, los hindúes y los budistas han convertido todas las fuerzas naturales en dioses, y tienen razón. Cuando Subhuti alcanzó la vacuidad, comenzaron a llover dioses. Y el significado es muy hermoso. El sol es un dios para hindúes y budistas, el cielo es un dios. Cada árbol tiene su propio dios, su deidad. El aire es Dios, la tierra es Dios. Todo tiene un corazón. Ese es el significado. Todo siente. Ese es el significado. Nada te es indiferente. Ese es el significado. Cuando lo alcanzas, todo celebra. Entonces el sol brilla de otra manera. La cualidad ha cambiado. Para quienes son ignorantes, todo sigue igual. El sol brilla como antes porque el cambio de cualidad es muy sutil, y solo quien está vacío puede percibirlo.
No es denso, el ego no puede percibirlo. Lo denso es el campo del ego. Lo sutil solo se puede sentir cuando no hay ego, porque es tan sutil que si estás presente, lo extrañarás. Incluso tu presencia será suficiente perturbación. Cuando uno está completamente vacío, la cualidad del sol cambia de inmediato. Posee una poesía acogedora. Su calidez no es solo calidez, se ha convertido en amor, una calidez amorosa. El aire es diferente, se extiende un poco más a tu alrededor, te toca con más sentimiento, como si tuviera manos. El tacto es totalmente diferente. Ahora el tacto tiene una sensibilidad a su alrededor. El árbol florecerá, pero no de la misma manera. Ahora las flores brotan del árbol como si saltaran. Se dice que siempre que Buda pasaba por un bosque, los árboles empezaban a florecer incluso cuando no era su temporada. Tiene que ser así. El hombre puede equivocarse al reconocer a Buda, pero ¿cómo pueden equivocarse los árboles? El hombre tiene una mente y la mente puede pasar por alto, pero ¿cómo pueden pasar por alto los árboles? No tienen mente, y cuando un Buda camina por un bosque, empiezan a florecer. Es natural, tiene que ser así. No es un milagro. Pero puede que no puedas ver esas flores, porque esas flores no son realmente físicas. Esas flores son las sensaciones de los árboles. Cuando Buda pasa, el árbol tiembla de una manera diferente, palpita de una manera diferente, ya no es el mismo. Este es el significado. El todo te cuida, el todo es tu madre. Ahora tratemos de entender esta parábola, una de las mejores. Subhuti fue uno de los discípulos de Buda. Buda tuvo miles de discípulos. Subhuti era solo uno de ellos. No tenía nada de especial. En realidad, nadie sabe mucho sobre Subhuti. Esta es la única historia sobre él. Hubo grandes discípulos, muy conocidos, famosos. Grandes eruditos, príncipes. Tenían grandes reinos, y cuando los dejaron, renunciaron y se convirtieron en discípulos de Buda. Se les dio un nombre. Pero no llovieron flores sobre ellos. Las flores eligieron a este Subhuti, que era solo uno de los discípulos. No tenía nada de especial. Solo entonces llueve flores. De lo contrario, también puedes sentirte especial cerca de un Buda, y perderte. Puedes sentirte egoísta por estar cerca de un Buda, puedes crear una jerarquía. Puedes decir, no soy un discípulo común, soy algo especial. Estoy justo al lado de Buda. Otros son simplemente comunes, una multitud, pero yo no soy una multitud. Tengo un nombre, una identidad propia. Incluso antes de llegar a Buda, ya era alguien, y sigues siendo alguien. Sariputta llegó ante Buda. Cuando llegó, lo hizo con 500 discípulos. Era un maestro. Por supuesto, un maestro no iluminado, que no sabía nada, y aún así sentía que sabía porque era un gran erudito. Conocía todas las escrituras. Nació Brahman y era un genio con mucho talento. Desde su infancia, fue conocido por su gran memoria. Podía memorizar cualquier cosa. Solo una vez tuvo que leer una escritura, y ya la memorizaba. Era conocido en todo el país. Cuando llegó ante Buda, era alguien. Ese ser alguien se convirtió en la barrera. Estos dioses parecen ser muy irracionales. Eligieron a un discípulo, Subhuti, que era uno más entre la multitud, sin nada especial en él. Estos dioses parecen estar locos. Deberían haber elegido a Sariputta, él era el hombre a elegir. Pero no lo eligieron. No eligieron a Ananda, primo hermano de Buda, la sombra de Buda continuamente durante 40 años. Durante 40 años, ni un solo momento estuvo separado de Buda. Dormía en la misma habitación. Se movía con Buda, continuamente a su lado. Era la persona más conocida. Todas las historias que Buda contó, las empieza contándoselas a Ananda. Dice, Ananda, sucedió así, Ananda, una vez sucedió. Ananda y Ananda y Ananda, y sigue repitiendo su nombre. Pero estos dioses están locos, eligieron a Subhuti, un don nadie. Recuerda, solo los don nadie son elegidos, porque si eres alguien en este mundo, no eres nadie en el otro. Si aquí no eres nadie, te conviertes en alguien en el otro. Los valores difieren. Aquí se valoran las cosas burdas. Allí, las sutiles. Y lo más sutil, no debe ser. Subhuti vivía entre la multitud. Nadie sabía siquiera su nombre, y cuando llegó la noticia de que llovían flores sobre Subhuti, todos se preguntaron, ¿quién es este Subhuti? Nunca hemos oído hablar de él. ¿Ha sido por casualidad? ¿Lo han elegido mal los dioses?
porque había muchos que estaban más arriba en la jerarquía. Subhuti debió de ser el último. Esta es la única historia sobre Subhuti. Intenta comprenderlo bien. Cuando estés cerca de un gran maestro, sé un don nadie. Los dioses están locos. Solo te elegirán cuando no lo seas. Y si intentas serlo, cuanto más logres ser alguien, más te equivocarás. Esto es lo que hacemos en el mundo y lo que también empezamos a hacer alrededor de un Buda. Anhelas riquezas. ¿Por qué? Porque con las riquezas te conviertes en alguien. Anhelas prestigio y poder. ¿Por qué? Porque con poder y prestigio no eres común. Anhelas aprendizaje, erudición, conocimiento. ¿Por qué? Porque con el conocimiento tienes algo de lo que enorgullecerte. Pero los dioses no te elegirán así. Tienen su propia manera de elegir. Si te estás dando demasiadas vueltas, no hay necesidad de que los dioses te llenen de flores. Te estás echando flores a ti mismo. No hay necesidad. Cuando dejas de enorgullecerte de algo, de repente toda la existencia empieza a enorgullecerse de ti. Jesús dice, los primeros en este mundo serán los últimos en el reino de mi Dios, y los últimos serán los primeros. Sucedió que murió un hombre muy rico, y ese mismo día también murió un mendigo del pueblo. El mendigo se llamaba Lázaro. El hombre rico fue directo al infierno y Lázaro al cielo. El hombre rico miró hacia arriba y vio a Lázaro sentado cerca de Dios, y clamó al cielo, parece que algo anda mal. Yo debería estar allí y este mendigo, Lázaro, debería estar aquí. Dios se rió y dijo, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Ya disfrutaste bastante siendo el primero, ahora deja que Lázaro lo disfrute un poco. Y el hombre rico tenía mucho calor, claro que en el infierno aún no hay aire acondicionado, un calor abrasador. Tenía mucha sed y no había agua. Así que volvió a llorar y dijo, Dios, por favor, al menos envía a Lázaro con un poco de agua, tengo mucha sed. Y Dios dijo, Lázaro tuvo sed muchas veces, se moría a tu puerta, y nunca le diste nada. Se moría, tenía hambre a tu puerta, y había un banquete todos los días, y muchos eran invitados, pero tus sirvientes siempre lo echaban de la puerta porque llegaban invitados poderosos, políticos, diplomáticos, hombres ricos, y un mendigo allí se vería incómodo. Tus sirvientes lo echaron y él tenía hambre, y los invitados no tenían hambre. Nunca miraste a Lázaro. Ahora es imposible. Y se dice que Lázaro se rió. Esta se convirtió en una historia profunda que muchos místicos cristianos reflexionaron. Llegó a ser como un koan zen, y en los monasterios, los místicos cristianos se han preguntado una y otra vez por qué Lázaro se rió. Se rió de lo absurdo de las cosas. Nunca imaginó que un don nadie como Lázaro, un leproso, un mendigo, pudiera entrar al cielo. Nunca hubiera creído que esto sucedería. Y tampoco podía creer lo otro, que un hombre rico, el más rico del pueblo, fuera al infierno. Se rió. Y Lázaro sigue riendo. También reirá cuando mueras. Si eres alguien, reirá, porque te echarán. Si no eres nadie, solo un ser común, reirá porque te recibirán. En este mundo, debido a la existencia del ego, todas las valoraciones pertenecen al ego. En el otro mundo, la otra dimensión, la valoración pertenece a la ausencia de ego. De ahí el énfasis de Buda en la no identidad, anatta. Dijo, ni siquiera creas que soy un alma, porque eso también puede convertirse en un ego sutil. No digas Aham Brahmasmi, soy Brahman, soy el ser supremo. Ni siquiera digas eso, porque el yo es muy astuto. Puede engañarte. Te ha engañado durante muchísimas vidas. Puede seguir engañándote. Simplemente di no soy y permanece en esa no identidad, permanece en esa nada. Vacíate del yo. Hay que desprenderse del yo. Una vez que se abandona el yo, no falta nada. Empiezas a desbordarte y a florecer. Subhuti fue uno de los discípulos de Buda. Recuerda, fue capaz de comprender la potencia del vacío. Era solo uno entre muchos, por eso pudo comprender la potencia de la vacuidad. Nadie hablaba de él, nadie sabía de él. Caminó con Buda, lo siguió por muchísimos caminos en sus viajes. Nadie sabía siquiera que estaba allí. Si hubiera muerto, nadie se habría dado cuenta. Si hubiera escapado, nadie lo habría sabido, porque nadie supo jamás que Subhuti estaba allí. Él supo, poco a poco, siendo nadie, conoció la potencia de la vacuidad. ¿Qué significa esto?
porque cuanto más se volvía insignificante, más sentía que Buda se acercaba a él. Nadie más lo notaba, pero Buda sí. Todos se preguntaban cuando estas flores llovieron sobre él, pero a Buda no le sorprendió. Cuando le informaron que algo le había sucedido a Subhuti, Buda dijo, estaba esperando. Iba a suceder en cualquier momento, porque se había borrado tanto de sí mismo. Cualquier día iba a suceder. No me sorprende. Pudo comprender la potencia del vacío, al estar vacío. Desconoces el poder del vacío. Desconoces el poder de estar totalmente ausente en tu interior. Solo conoces la pobreza del ego. Pero intenta comprender. ¿Alguna vez te has sentido realmente poderoso con el ego? Con el ego siempre te sientes impotente. Por eso el ego dice, amplía un poco tu imperio para que puedas sentirte poderoso. No, esta casa no sirve, se necesita una casa más grande. No, esta cantidad de dinero en el banco no sirve, se necesita una mayor cantidad de dinero en el banco. No, esta fama no sirve, un poco más. El ego siempre pide más. ¿Por qué? Si es poderoso, ¿por qué seguir pidiendo más? El mismo anhelo de más demuestra, que el ego se siente impotente. Tienes 1 millón de rupias y eres impotente. El ego dice, no, 1 millón no basta, ten 10 millones de rupias. Y te digo, con 10 millones de rupias serás 10 veces más impotente, eso es todo. Y entonces el ego dirá, no, esto no sirve. El ego no tiene nada que ver. Todo demuestra que eres impotente. Cuanto más poder adquieres, más impotente te sientes en contraste. Cuanto más rico te vuelves, más pobre te sientes. Cuanto más sano eres, más temes a la muerte. Cuanto más joven eres, más sientes que la vejez se acerca. Lo contrario está a la vuelta de la esquina, y si tienes un poco de comprensión, lo contrario te está alcanzando, alrededor de tu cuello. Cuanto más hermoso eres, más sientes la fealdad interior. El ego nunca se ha sentido poderoso. Solo sueña con el poder, piensa en el poder, lo contempla. Pero esos son solo sueños y nada más. Y los sueños solo existen para ocultar la impotencia que llevas dentro. Pero los sueños no pueden ocultar la realidad. Hagas lo que hagas, desde aquí o desde allá, a través de una escapatoria, la realidad vuelve a entrar y destroza todos los sueños. El ego es lo más impotente del mundo. Pero nadie se da cuenta, porque siempre pide más, nunca te da espacio para analizar la situación. Antes de que te des cuenta, te empuja cada vez más lejos. La meta siempre está cerca del horizonte. Y está tan cerca que piensas, al anochecer la alcanzaré. La noche nunca llega, el horizonte permanece siempre a la misma distancia. El horizonte es una ilusión, todas las metas del ego son solo ilusiones. Pero dan esperanza, y sigues sintiendo, algún día me volveré poderoso. Ahora mismo permaneces impotente, sin poder, inferior, pero en el futuro, en la esperanza, en el sueño, te vuelves poderoso. Debes ser consciente de que muchas veces, simplemente sentado en tu silla, empiezas a soñar despierto. Te has convertido en el emperador del mundo entero o en el presidente de Estados Unidos, y enseguida empiezas a disfrutarlo. Todos te miran, te has convertido en el centro de atención. Incluso ese sueño te da euforía, te embriaga. Si sueñas así, caminarás de otra manera. Así les sucede a todos. Tu potencia reside en los sueños, permaneces impotente. La verdad es justo la contraria. Cuando no buscas, llega. Cuando no pides, se te da. Cuando no anhelas, está ahí. Cuando no te diriges al horizonte, de repente te das cuenta de que siempre ha sido tuyo, solo que nunca lo has vivido. Está ahí dentro, y lo buscas afuera. Está dentro de ti, y te alejas de él. Lo llevas dentro. El poder supremo, la divinidad misma, está en ti. Y buscas aquí y allá como un mendigo. Él fue capaz de comprender la potencia del vacío, simplemente estando vacío, lo comprenderás. No hay otra manera de comprender. Sea lo que sea que quieras comprender, sélo, porque es la única manera. Intenta ser un hombre común, un don nadie, sin nombre, sin identidad, sin nada que reclamar, sin poder que imponer a los demás, sin esfuerzo por dominar, sin deseo de poseer, simplemente siendo una nulidad. Inténtalo, y observa cuán poderoso te vuelves, cuán lleno de energía y desbordante, tan poderoso que puedes compartir tu poder, tan dichoso que puedes dárselo a muchos, a millones. Y cuanto más das, más te enriqueces.
Cuanto más compartes, más crece. Te conviertes en una inundación. Solo por no ser nadie, fue capaz de comprender la potencia del vacío, el punto de vista de que nada existe excepto en su relación de subjetividad y objetividad. Esta es una de las meditaciones más profundas que Buda descubrió. Dice que todo existe en relación, es una relatividad, no es algo absoluto ni sustancial. Por ejemplo, tú eres pobre, yo soy rico. ¿Es algo sustancial o solo relativo? Puedo ser pobre en relación con otra persona, y tú puedes ser rico en relación con otra. Incluso un mendigo puede ser rico en relación con otro mendigo. Hay mendigos ricos y mendigos pobres. Un hombre rico, comparado con otro aún más rico, es pobre. Eres pobre. ¿Tu pobreza es existencial o solo una relación? Es un fenómeno relativo. Si no tienes a nadie con quien relacionarte, ¿quién serás? ¿Pobre o rico? Piensa, de repente, la humanidad entera desaparece y te quedas solo en la tierra. ¿Qué serás, pobre o rico? Serás simplemente tú, ni rico ni pobre, porque ¿cómo comparar? No hay ningún Rockefeller con el que compararse, no hay ningún mendigo con el que compararse. ¿Serás bello o feo cuando estés solo? No serás ninguno, serás simplemente tú. Sin nada con qué comparar, ¿cómo puedes ser feo o bello? Lo mismo ocurre con la belleza y la fealdad, la riqueza y la pobreza, y con todas las cosas. ¿Serás sabio o necio? ¿Necio o sabio? Ninguno. Buda dice que todas estas cosas existen en relación. No son existenciales, son solo conceptos. Y nos preocupan mucho estas cosas que no lo son. Te preocupa demasiado ser feo. Te preocupa demasiado ser bello. La preocupación surge de algo que no lo es. Algo relativo no lo es. Es solo una relación, como si hubieras dibujado un diseño en el cielo, una flor en el aire. Incluso una burbuja en el agua es más sustancial que las relatividades. ¿Quién eres si estás solo? Nadie. Ser alguien surge de la relación con alguien. Esto significa que simplemente no ser nadie es estar en la naturaleza. Simplemente no ser nadie es estar en la existencia. Y estás solo, recuérdalo. La sociedad solo existe fuera de ti. En lo profundo de ti estás solo. Cierra los ojos y observa si eres bello o feo. Ambos conceptos desaparecen. En tu interior no hay belleza ni fealdad. Cierra los ojos y contempla quién eres. ¿Respetado o no respetado? ¿Moral o inmoral? ¿Joven o viejo? ¿Negro o blanco? ¿Amo o esclavo? ¿Quién eres? Cierra los ojos y, en tu soledad, todo concepto desaparece. No puede ser nada. Entonces surge el vacío. Todos los conceptos se anulan. Solo queda tu existencia. Esta es una de las meditaciones más profundas que Buda descubrió. Ser nadie. Y esto no tiene por qué ser forzado. No debes pensar que no eres nadie. Debes darte cuenta de ello. De lo contrario, tu insignificancia será demasiado pesada. No debes pensar que no eres nadie. Simplemente debes darte cuenta de que todo lo que crees eres relativo. Y la verdad es absoluta, no es relativa. La verdad no es relativa. No depende de nada, simplemente está ahí. Así que descubre la verdad en tu interior y no te preocupes por las relaciones. Difieren, las interpretaciones difieren. Y si las interpretaciones cambian, tú cambias. Algo está de moda. Si lo usas, eres moderno, apreciado. Algo ha pasado de moda. Si lo usas, estás anticuado, no eres respetado. 50 años antes, eso estaba de moda y habrías sido moderno. 50 años después, puede que vuelva a estar de moda y entonces volverás a ser moderno. Ahora mismo estás anticuado. Pero ¿quién eres tú? Cambiando modas, cambiando conceptos, relatividades. Uno de mis amigos era comunista, pero un hombre muy rico, y nunca sintió la contradicción. Era burgués, bien alimentado, nunca trabajó con sus manos. Tenía muchos sirvientes. Pertenecía a una antigua familia real. Y luego se fue a Rusia en 1940. A su regreso, me dijo, donde quiera que iba, empecé a sentirme culpable, porque cada vez que estrechaba la mano de alguien, sentía inmediatamente que el otro sentía que mis manos no tenían ninguna marca de trabajador. No son proletarias, son burguesas. Suaves, femeninas. E inmediatamente, la cara de la otra persona cambiaba y me soltaba la mano como si fuera intocable.
me dijo. En la India, cada vez que estrecho la mano de alguien, mis manos son apreciadas. Son hermosas, femeninas, artísticas. En Rusia, me sentía tan culpable por mis manos que incluso empecé a pensar en cómo destruir su suavidad, para que nadie me viera como un explotador, un burgués, un hombre rico. Porque allí, el trabajo se había convertido en un valor. Si eras proletario en la Rusia soviética, eras alguien. Si eras rico, eras un pecador. Todo es un concepto relativo. En India, hemos respetado a bhikkhus, swamis y sannyasis. Y así también ha sido en China, antes de Mao. Un hombre que renunciaba al mundo era el más respetado y la sociedad se preocupaba por él. Era la cumbre de la humanidad. Y luego llegó el comunismo a China y miles de monasterios fueron destruidos por completo, y todos los monjes, hombres respetados del pasado, se han convertido en pecadores. Tienen que trabajar. Solo se puede comer si se trabaja, y mendigar es explotación. Ha sido prohibido por ley. Ahora nadie puede mendigar. Si Buda nace en China, ahora lo pasará muy mal. No podrá mendigar, será considerado un explotador. Incluso si Marx nace en China o Rusia, pasará apuros porque en toda su vida solo leyó en la biblioteca del Museo Británico. No era proletario ni trabajador, y su amigo y colaborador, Friedrich Engels, era un hombre muy rico. Allí son venerados como dioses. Pero si Friedrich Engels visitara la Rusia soviética, pasaría apuros. Nunca trabajó, vivió del trabajo ajeno y ayudó a Marx. Sin su ayuda, Marx no habría podido escribir El Capital ni el Manifiesto Comunista. Pero en la Rusia soviética, pasará apuros. La moda ha cambiado. Los conceptos cambian. Recuerda esto. Lo que cambia es relativo, y lo que permanece inmutable es absoluto. Y tu ser es absoluto. No forma parte de la relatividad. La perspectiva de que nada existe excepto en su relación de subjetividad y objetividad. Si comprendes bien esta perspectiva, la contemplas, meditas en ella, de repente te iluminas por dentro y ves que todo está vacío. Un día, cuando Subhuti estaba sentado bajo un árbol en un estado de vacío sublime, recuerda las palabras vacío sublime, porque a veces también te sientes vacío, pero eso no es sublime. A veces también te sientes vacío, pero no un vacío extático. Una depresión, un vacío negativo, no un vacío positivo. Es necesario recordar esta distinción. Un vacío negativo significa que te sientes fracasado, sin comprensión. Has intentado lograr algo en el mundo y no lo has logrado. Te sientes vacío porque no pudiste conseguir lo que deseabas. No pudiste conseguir a la mujer que querías. Te sientes vacío. El hombre que buscabas escapó. Te sientes vacío. El éxito que estaba en tus sueños no pudo suceder. Te sientes vacío. Este vacío es negativo. Es tristeza, depresión, un estado mental frustrado. Si te sientes vacío de esa manera, recuerda, las flores no lloverán sobre ti. Tu vacío no es real, no es positivo. Sigues buscando cosas, por eso te sientes vacío. Sigues buscando el ego. Querías ser alguien y no pudiste. Es un fracaso, no una comprensión. Así que recuerda, si renuncias al mundo por un fracaso, no es renuncia, no es sannyas, no es verdad. Si renuncias al mundo por comprensión, es totalmente diferente. No renuncias como un esfuerzo triste, con frustración interior, con fracaso por todas partes. No lo haces como un suicidio, recuérdalo. Si tu sannyas es un suicidio, entonces no te lloverán flores. Entonces te vas porque, seguramente habrás oído la fábula de Esopo. Una zorra pasaba y había uvas, pero la vid estaba en lo alto de un árbol. Lo intentó una y otra vez y saltó, pero estaban fuera de su alcance. Así que se fue diciendo, no valen nada, aún no están dulces ni maduras. Están agrias. No pudo alcanzarlas. Pero al ego le cuesta reconocer que soy un fracaso. En lugar de reconocer que he fracasado, estaban fuera de mi alcance, el ego dirá, no valían la pena. Tus numerosos sannyasins, supuestos santos, son como el zorro de Esopo. Renunciaron al mundo no porque comprendieran su futilidad, sino porque fueron unos fracasados y estaba fuera de su alcance, y aún siguen llenos de rencor y quejas. Acudes a ellos y seguirán en contra, diciendo, la riqueza es basura. ¿Y qué es una mujer hermosa? Solo huesos y sangre. A quien intentan convencer, se convencen a sí mismos de que las uvas son agrias y amargas. ¿Por qué hablar de mujeres si ya no estás en el mundo?
¿Por qué hablar de riqueza si no te preocupa? Sigue existiendo una profunda preocupación. Aún no puedes aceptar el fracaso y la comprensión no ha surgido. Siempre que estés en contra de algo, recuerda que la comprensión no ha surgido, porque en la comprensión, tanto los pros como los contras desaparecen. Al comprender, no eres enemigo del mundo. Al comprender, no estás condenando al mundo ni a la gente que lo habita. Si sigues condenando, tu condena muestra que en algún lugar hay una herida, y sientes celos, porque sin celos no puede haber condena. Condenas a las personas porque, de alguna manera, en algún lugar, inconscientemente, sientes que están disfrutando y tú te has perdido algo. Sigues diciendo que este mundo es solo un sueño, pero si realmente lo es, ¿por qué insistir en que lo es? Nadie insiste en los sueños. Por la mañana te despiertas y sabes que fue un sueño. Se acabó. No le digas a la gente que todo lo que son es un sueño. Recuerda un truco mental. Intentas convencer a la gente de algo solo para convencerte a ti mismo, porque cuando el otro se convence, te sientes bien. Si vas y le dices a la gente que el sexo es pecado y se convencen, o no pueden refutarte, te sientes feliz. Te has convencido a ti mismo. Al mirar a los demás a los ojos, intentas ocultar tu propio fracaso. El vacío negativo es inútil. Es simplemente la ausencia de algo. El vacío positivo es la presencia de algo, no la ausencia. Por eso el vacío positivo se convierte en un poder. El vacío negativo se convierte en un estado mental triste y deprimido. Simplemente te rindes, eso es todo. Sintiéndote fracasado, abatido, sintiendo por todas partes el muro que no puedes cruzar, sintiéndote impotente, denuncias, condenas. Pero esto no es crecimiento, es regresión. Y en lo profundo de tu ser no puedes florecer, porque solo florece la comprensión, nunca la depresión. Y si no puedes florecer, la existencia no te va a llenar de flores. La existencia simplemente te responde. Seas lo que seas, te da más de eso. Si tienes muchas flores floreciendo en tu ser, te llegarán 1.000.000 de veces más. Si sufres de una depresión profunda, la existencia también te ayuda. Te llegará 1.000.000 de veces más depresión. Seas lo que seas, llamará a tu puerta. Seas lo que seas, se te dará cada vez más. Así que ten cuidado y mantente alerta. Y recuerda, un vacío sublime es un fenómeno positivo. Uno no es un fracaso, simplemente mira la cosa y entiende que los sueños no se pueden cumplir. Entonces uno nunca se siente triste, uno se siente feliz porque, he llegado a esta comprensión de que los sueños no se pueden cumplir. Uno nunca se siente deprimido, desesperanzado, uno se siente simplemente feliz y dichoso porque, he llegado a una comprensión. Ahora no intentaré lo imposible, ahora no intentaré lo inútil. Y uno nunca dice que el objeto del deseo es incorrecto. Cuando estás en un vacío positivo y sublime, dices que el deseo es incorrecto, no el objeto del deseo. Esta es la diferencia. En un vacío negativo dices que el objeto del deseo es incorrecto, así que cambia el objeto. Si es riqueza, dinero, poder, déjalo. Haz que el objeto sea Dios, la liberación, el cielo en su lugar. Cambia el objeto. Si la vacuidad es perfecta, sublime y positiva, no ves el objeto como malo. Simplemente ves que el deseo es fútil. Los objetos están bien, pero el deseo es fútil. Entonces no cambias tu deseo de un objeto a otro, simplemente abandonas el deseo mismo. Al no desear, floreces. Al desear, te paralizas y mueres cada vez más. Un día, cuando Subhuti estaba sentado bajo un árbol en un estado de vacío sublime, vacío pero feliz, vacío pero lleno, vacío pero no carente, vacío pero rebosante, vacío pero a gusto, en casa. Las flores comenzaron a caer a su alrededor. Se sorprendió, porque no era nadie. Nunca lo esperó. Si lo esperas, las flores nunca llueven. Si no lo esperas, llueven, pero entonces te sorprendes. ¿Por qué? Subhuti debió pensar que algo había salido mal. Llueven sobre Subhuti, un don nadie, y eso también cuando estaba vacío. Ni siquiera pensaba en Dios, ni siquiera pensaba en la liberación, ni siquiera meditaba, porque cuando meditas no estás vacío, estás haciendo algo y lleno con tu esfuerzo. ¿No haces nada? Subhuti debió alertarse de que algo había salido mal. Los dioses se han vuelto locos. ¿Por qué estas flores? Y no es la temporada. Debió mirar el árbol y debió mirarse a sí mismo de nuevo. ¿Llueven flores sobre mí? No podía creerlo.
Recuerda, cuando lo supremo te suceda, te sorprenderás porque nunca lo esperaste. Ni siquiera lo esperabas, ni siquiera tenías esperanzas. Y a quienes esperan, rezan y anhelan, nunca les sucede porque están muy tensos. Nunca están vacíos, nunca se relajan. El universo llega a ti cuando estás relajado, porque entonces eres vulnerable, abierto. Todas las puertas se abren. Desde cualquier lugar, Dios es bienvenido. Pero no estás rezando ni pidiendo que Dios venga. No estás haciendo nada. Cuando no estás haciendo nada, solo en un estado de vacío sublime, te conviertes en el templo y Él viene. En un estado de vacío sublime, las flores comenzaron a caer a su alrededor, miró a su alrededor. ¿Qué estaba pasando? Te elogiamos por tu discurso sobre el vacío, le susurraron los dioses. No podía creerlo. Nunca se lo esperó. No podía creer que fuera digno, ni que fuera capaz, ni que hubiera crecido. Te alabamos por tu discurso sobre la vacuidad, le susurraron los dioses. Tenían que susurrar. Debieron de mirar los ojos asombrados de Subhuti, tan sorprendidos. Dijeron, te alabamos. No te sorprendas ni te asombres tanto. Tranquilo. Solo te alabamos por tu discurso sobre la vacuidad. Pero no he hablado del vacío, dijo Subhuti. No he dicho nada. ¿No has hablado del vacío? No hemos oído hablar del vacío, respondieron los dioses. Este es el verdadero vacío. Y las flores cayeron sobre Subhuti como lluvia. Intenta comprender. Dijeron, te elogiamos por tu discurso sobre la vacuidad, y él no hablaba con nadie, no había nadie. No hablaba consigo mismo, porque estaba vacío, no dividido. No hablaba en absoluto, simplemente estaba allí. No hacía nada por su parte. Ninguna nube de pensamientos cruzaba su mente, ningún sentimiento surgía en su corazón. Simplemente estaba como si no existiera. Simplemente estaba vacío. Y los dioses dijeron, te alabamos por tu discurso sobre el vacío. Así que se sorprendió aún más y dijo, ¿qué? No he hablado del vacío, no he dicho nada. Dijeron, no has hablado y no te hemos escuchado. Este es el verdadero vacío. No puedes disertar sobre el vacío, solo puedes estar vacío. Ese es el único discurso. De todo lo demás se puede hablar, de todo lo demás se puede convertir en un sermón, en el objeto de un sermón, de todo lo demás se puede discutir, argumentar, pero no del vacío, porque el mismo esfuerzo por decir algo al respecto lo destruye. En el momento en que lo dices, desaparece. Basta una sola palabra y el vacío se desvanece. Incluso una sola palabra puede llenarte y el vacío desaparece. No se puede decir nada al respecto. Nadie ha dicho nada al respecto. Puedes simplemente estar vacío y ese es el discurso. Ser es el discurso. El vacío nunca puede convertirse en un objeto de pensamiento, la falta de pensamiento es su naturaleza. Entonces los dioses dijeron, no has dicho nada y no te hemos escuchado. Esa es la belleza de esto. Es por eso que te alabamos. Rara vez sucede que alguien esté simplemente vacío. Este es el verdadero vacío. Y Subhuti ni siquiera era consciente de que era vacío, porque si eres consciente, algo extraño ha entrado en él. Estás dividido, estás escindido. Cuando uno está realmente vacío, no hay nada más que vacío, ni siquiera la consciencia del vacío. Ni siquiera el testigo está ahí. Uno está perfectamente alerta, no está dormido, pero el testigo no está ahí. Va más allá de ser testigo, porque siempre que eres testigo de algo, hay una ligera tensión en tu interior, un esfuerzo sutil, y entonces el vacío es una cosa y tú eres otra. Lo presencias, no estás vacío. Entonces el vacío es de nuevo solo un pensamiento en la mente. La gente viene a mí y me dice, he experimentado un momento de vacío. Y yo les digo, si lo has experimentado, olvídalo, porque ¿quién lo experimentará? El experimentador es suficiente barrera. ¿Quién lo experimentará? El vacío no se puede experimentar. No es una experiencia, porque el experimentador no está presente. El experimentador y la experiencia se han convertido en uno. Es una experiencia. Permítanme acuñar esta palabra. Es una experiencia, es un proceso indivisible. Ambos polos han desaparecido, ambas orillas han desaparecido, y solo existe el río. No puedes decir, lo experimenté, porque no estabas allí. ¿Cómo puedes experimentarlo? Y una vez que entras en él, no puedes convertirlo en una experiencia pasada. No puedes decir, lo experimenté.
entonces se convierte en un recuerdo del pasado. No, el vacío nunca puede convertirse en un recuerdo, porque el vacío nunca puede dejar rastro. No puede dejar huellas. ¿Cómo puede el vacío convertirse en un recuerdo del pasado? ¿Cómo puedes decir yo experimenté? Siempre está en el ahora, está experimentando. No es ni pasado ni futuro, siempre es un proceso continuo. Una vez que entras, has entrado. Ni siquiera puedes decir yo experimenté. Por eso Subhuti ni siquiera era consciente de lo que estaba sucediendo. Él no estaba allí. No había distinción alguna entre él y el universo. Ninguna distinción, todos los límites se disolvieron. El universo comenzó a fundirse en él se fundió en el universo, fusionándose, fundiéndose, unidad. Y los dioses dijeron, este es el verdadero vacío. Y las flores cayeron sobre Subhuti como lluvia. Esta última línea debe entenderse con mucho cuidado, porque cuando alguien dice que estás vacío, el ego puede regresar de inmediato, porque tomarás conciencia y sentirás que has logrado algo. De repente, los dioses te harán consciente de que estás vacío. Pero Subhuti es excepcional, extraordinariamente excepcional. Aunque los dioses gritaban a su alrededor, le susurraban al oído, y las flores caían sobre él como lluvia, no se molestó. Simplemente guardó silencio. Dijeron, has hablado, has dado un discurso. Escuchó sin volver. Dijeron, no has hablado, no hemos escuchado. Esto es el verdadero vacío. No había ego que dijera, la verdadera felicidad me ha llegado. Ahora me he iluminado. De lo contrario, se habría perdido el último punto. De haber regresado, las flores habrían dejado de llover de inmediato. No, debió haber cerrado los ojos y haber pensado, estos dioses están locos y estas flores son sueños. No te molestes. El vacío era tan hermoso que ahora nada podía ser más hermoso. Simplemente permaneció en su sublime vacío. Por eso, las flores llovieron sobre Subhuti como lluvia. Ya no caían aquí y allá, sino como lluvia. Esta es la única historia sobre Subhuti, ya no se dice nada de él. No se le vuelve a mencionar en ningún lugar. Pero les digo que las flores siguen lloviendo. Subhuti ya no está bajo ningún árbol, porque cuando uno se vacía total y completamente, se disuelve en el universo. Pero el universo aún lo celebra. Las flores siguen lloviendo. Pero solo podrás conocerlos cuando te lleguen. Solo cuando Dios llama a tu puerta sabes que Dios existe, nunca antes. Todos los argumentos son fútiles, todos los discursos vanos, a menos que Dios llame a tu puerta. A menos que te suceda, nada puede convertirse en una convicción. Hablo de Subhuti porque esto me ocurrió, y no es una metáfora, es literal. Había leído sobre Subhuti antes, pero pensé que era una metáfora, hermosa, poética. Nunca tuve la menor idea de que esto realmente ocurriera. Nunca pensé que fuera un fenómeno realista, algo real. Pero ahora les digo que ocurre. Me ocurrió, puede ocurrirles a ustedes, pero se necesita un vacío sublime. Y nunca te confundas. Nunca pienses que tu vacío negativo pueda volverse sublime. Tu vacío negativo es como la oscuridad. El vacío sublime es como la luz, como un sol naciente. El vacío negativo es como la muerte. El vacío sublime es como la vida eterna. Es dichoso. Deja que ese estado de ánimo te penetre cada vez más profundamente. Ve a sentarte bajo los árboles. Simplemente siéntate, sin hacer nada. Todo se detiene. Cuando te detienes, todo se detiene. El tiempo no se moverá, como si de repente el mundo hubiera llegado a su punto máximo y no hubiera movimiento. Pero no dejes que la idea de ahora estoy vacío te invada. De lo contrario, te perderás. E incluso si los dioses empiezan a lloverte flores, no les prestes mucha atención. Y ahora que conoces la historia, ni siquiera preguntes por qué. Subhuti tuvo que preguntar, tú no necesitas. Aunque susurren para sí mismos. Hemos escuchado la verdadera vacuidad y el discurso sobre ella, no te molestes, y las flores también caerán como lluvia sobre ti. Suficiente por hoy.